Ok, listo. Entonces, vamos a continuar con nuestra guía. ¿Dónde encuentro la guía? Aquí encuentro la guía. Ok, entonces hablamos de las tablas. Em, Ahora, las tablas, aparte de que nosotros podemos estar expandiendo tanto vertical como horizontalmente cualquier celda, nosotros podemos aprovechar una característica de las tablas y es que las tablas se componen de tres elementos, una cabecera, un cuerpo de tabla y un pie de tabla. ¿Ok? Entonces, en el momento nosotros hemos escrito o hemos creado las celdas y las filas únicamente dentro del cuerpo de la tabla. De por sí, si nosotros no especificamos em, dónde queda la cabecera y dónde queda el pie, entonces todo por defecto va a estar dentro del cuerpo. Voy a crear una tablita más pequeña como de ejemplo. Una tabla de unas dos filas, unas tres filas. R por 3 y por ahí unas tres celdas dentro de cada fila. T por 3 y dentro de cada celda vamos a crear la palabra ítem y un número pues para contenido, nada más. Bueno, y nos queda así, ¿cierto? Vamos a colocarle el borde para que se observe. Y ya tenemos el borde. ¿Ok? Ahora, eh, la tabla consta de cabecera, cuerpo y pie. Cuando nosotros no especificamos qué contenido es el de cabecera, qué contenido es el del cuerpo y qué contenido es el de pie, por defecto la tabla va a colocar dentro del cuerpo o dentro del T-body todo lo que nosotros hayamos colocado. En este momento ingresó estos tres filas y cada una de esas celdas al cuerpo de la tabla. Pero pues bueno, seamos un poco más organizados, vamos a crear una cabecera, un cuerpo y un pie de tabla. Se utilizan las siguientes etiquetas. Para la cabecera, de head, ¿ok? Miren que es una etiqueta doble. Entonces ya saben que la etiqueta doble es porque está señalando o están marcando un bloque, ¿cierto? Bueno, después de head vendría el T-body y después de T-body vendría el T-foot. ¿Okay? Entonces aquí en cabecera vamos a colocar la cabecera de la tabla. Con la etiqueta T-body nosotros especificamos cuál es el cuerpo de la tabla y con la etiqueta T-foot nosotros indicamos qué va a ir dentro del pie de la tabla. Lo que yo escribí anteriormente, esas tres filas, voy a cortarlas y las voy a ingresar a T-body para que me queden dentro del cuerpo de la tabla. ¿Okay? Entonces dentro de la etiqueta T-body tengo como contenido una, dos y tres filas. Vamos a guardar y actualizar y observen que el cambio aparentemente es ninguno, ¿cierto? Pues porque tenemos vacía la cabecera y tenemos vacío el pie de la tabla. Empecemos a trabajar la cabecera de la tabla. En la cabecera de la tabla usted normalmente coloca los títulos de la tabla, el de qué se trata la tabla, en fin, ¿cierto? Alguna información relevante que va siempre en la parte superior de la tabla. Para ello vamos a utilizar con la misma forma o con el mismo principio que trabajamos el cuerpo de la tabla, vamos a utilizar la etiqueta TR para crear filas dentro de esa cabecera. Entonces podría eventualmente crear una primera fila y dentro de la fila crear celdas y esas serían las etiquetas de cabecera. TD, ¿cuántos ven? Por 3, ¿cierto? Y colocar título 1, título 2, título 3. Bueno, hagámoslo con TD por 3 y dentro de eso coloquemos la palabra título y el signo tabulado y ya tenemos título 1, título 2 y título 3. Actualicemos y miren, ya tenemos título 1, título 2 y título 3.
Eventualmente, incluso algunos chicos que he tenido en cursos anteriores habían colocado strong para mostrar que ese título es título, ¿cierto? Actualicemos y miren, más o menos lo mostraba de esa manera. Las tablas tienen una etiqueta adicional que es la misma etiqueta TH, la misma etiqueta de Table Data o la etiqueta para crear una celda, pero, perdón, TD, para crear una celda o para crear un contenido de celda como esta. Pero pues en lugar de mostrar el texto así normalito, sino que ya muestra el texto como más formateadito, más en negrita, centrada. Entonces se utiliza esta etiqueta TH, cabecera de tabla, TGAT. ¿Ok? Este TGAT ya nos permite ver el contenido con negrita, centrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a crear una cabecera por 3. El lorem sería tgat por 3, ¿cierto? Y dentro de tgat tendríamos el texto cabecera o título y signo pesos para indicar el número correspondiente al ítem, título 1, título 2 y título 3. Guardemos y actualicemos. Entonces mire que la etiqueta TH se comporta igual que la etiqueta TD. ¿Mm? De por sí, si en el cuerpo yo quisiera resaltar algún ítem o algún contenido, podría utilizar la etiqueta TH también dentro del cuerpo de la tabla y resaltar algún contenido de la tabla. Miren, en este caso tengo el ítem 2 resaltado mediante la etiqueta TH. Entonces la etiqueta TH funciona igual que la etiqueta TD, salvo que los estilos por defecto que le otorga el navegador son un estilo en negrita, un estilo con un peso de fuente mucho más grande, y además de eso centra el contenido. Voy a, por ejemplo, a incrementar el tamaño del contenido de alguna de estas filas para que observemos que, miren, efectivamente el contenido se centra, no solo se pone en negrita. Entonces eso nos ahorra mucho espacio, digamos así, o muchas etiquetas que podríamos eventualmente estar colocándole a una celda TD para colocarla como cabecera. ¿Ok? Entonces, para eso más bien utilizamos la etiqueta TH que ya nos centra y nos pone en negrita la celda. Es la misma celda, el mismo contenido, tiene la misma propiedad, absolutamente todo. Lo único que cambia es que se ve con negrita y con el contenido centrado. ¿Ok? Bueno, eso lo pusimos en TGAD. Ahora vamos a poner algo en tfoot, el pie de la tabla. En tfoot también debemos crear una fila y dentro de la fila colocar las celdas que yo quiera colocar pues como pie de página. En este caso me gustaría tener solo una celda y tendría el atributo callSpan o expándase 3 celdas. Ok, este es el pie de la tabla. Y miren que ya me aparece el pie de la tabla el mensaje que este es el pie de la tabla. Simplemente porque me expandí 3 celdas. Pero funciona exactamente igual que como si estuviéramos trabajando en el cuerpo de la tabla. Creamos la fila y dentro de la fila creamos una celda, sino que en este caso le dije, oiga, expándase 3 celdas hacia la derecha. O mejor dicho, ocupe 3 celdas. Total, 1, 2 y 3. Y ese es el texto que le dejé ahí. Ahora, me dicen, bueno, y entonces, pero si existe, si es lo mismo que utilizar la tabla sin las estructuras cabecera, cuerpo y pie, entonces, ¿para qué nos molestamos tanto en, uno, aprendernos las etiquetas que existen cabecera, cuerpo y pie? Y segundo, pues, estar colocando pues más código de pronto innecesario. Si bien, pues funciona exactamente igual, si usted utiliza o no utiliza las etiquetas cabecera, cuerpo y pie de la tabla, esas etiquetas sí le permiten a usted no solo aplicar estilos desde CSS, sino que organiza también el contenido de la tabla. Es decir, si usted toma esta etiqueta tfoot,
eventualmente si cogemos esta etiqueta tfood y la pasáramos por acá, la pongo por acá en la cabecera, la pongo de primera, pues tengo el pie de la tabla, la cabecera de la tabla y el cuerpo de la tabla. Y actualizo, miren que no pasa nada, porque la tabla ya tiene un orden predeterminado, una cabecera, un cuerpo y un pie de tabla que pues ocupan espacios o ubicaciones fijas dentro de esa tabla. Entonces, estas etiquetas cabecera, cuerpo y pie de tabla, sí, efectivamente, no solo nos permiten especificar estilos para diferentes ítems de la tabla, sino que también podemos o también nos permite eventualmente colocar o asignar el contenido a cada uno de las partes de la tabla sin importar que vaya uno adelante, atrás, etcétera. O sea, el cuerpo siempre va a estar entre cabecera y pie. Actualicemos y miren. ¿Listo? Probémoslo por favor. Miremos a ver si les funciona, sin el TFood, sin importar que lo pongamos arriba o a la mitad, nos funciona igual que si lo hubiéramos colocado abajo, etcétera. ¿Listo? Ahora, lo ideal, ¿cuál es? No, pues lo ideal es que hay que ser organizados, ¿no? Lo ideal es que usted tenga la cabecera, tejeat, al inicio, después venga el cuerpo de la tabla y después finalmente venga el pie de la tabla. Eso sería lo ideal. Pero en dado caso, en el caso de que usted esté haciendo algún X, Y o Z desarrollo en el cual no pueda colocar o asegurarse que los elementos de una tabla estén colocados en la posición o la ubicación que debieran, pues no interesa siempre y cuando usted especifique qué es lo que va en la cabecera, qué es lo que va en el cuerpo y qué es lo que va en el pie de la tabla. ¿Ok? Probemos a ver si nos funciona. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Ah, ok, por aquí hay mensaje. Ah, ok. Bueno, eso sería respecto a las tablas. Hay preguntas, dificultades hasta este punto para, para pasar al siguiente tema que serían los formularios. ¿Ok? O perdidos. O se me perdieron ahí. Bueno. Bueno, listo chicos. Entonces, dudas hasta este punto. Hemos hablado, recapitulando, de listas organizadas, listas no organizadas, de párrafos, de títulos, de vínculos, de imágenes, de tablas. Hasta este momento, esas son estructuras básicas son etiquetas básicas de HTML. Entraríamos entonces a ver el tema de formularios, que pues el formulario es básicamente una estructura de captura de datos. Tenemos una de las más importantes elementos
para capturar información del usuario, para generar algún cierto tipo de interactividad. En fin, digamos, es una estructura bastante, o es un elemento bastante interesante y bastante utilizado durante, bueno, en toda la página, realmente dentro de toda la página. Entonces, bueno, el tema de formularios sigue estando dentro de la guía 3. Aquí está. Ok. Bueno, los formularios constan de una serie de elementos o algunos los llaman widgets, que nos permiten capturar datos dentro del navegador y eventualmente procesarlos, sobre todo pues con JavaScript. JavaScript nos permite procesar los datos que estamos obteniendo de un formulario y hacer cualquier tipo de acción, absolutamente cualquier tipo de acción con ellos, desde operarlos, desde mostrarlos, reemplazarlos, utilizarlos para hacer una consulta hacia otra URL, hacia alguna URL, bien sea enviando el formulario o bien sea haciendo una llamada AJAX, que es una llamada asincrónica, una llamada que no requiere que hagas la recarga o la actualización de la página, sino que la consulta se hace hacia cualquier recurso, cualquier servidor, se retornan los datos y se capturan por JavaScript y se presentan posteriormente, bien sea hacia HTML, bien sea hacia consola o bueno, o sea, hacia el elemento que se requiera modificar o actualizar dentro del navegador de nuestro cliente. Entonces empecemos a trabajar con el formulario. Vamos a crear un archivito nuevo que se llama formulario.html. ¿Vale? Creemos una estructura básica HTML, cambiémosle el idioma, ¿cierto? Y de título vamos a colocarle formulario. En el cuerpo le voy a colocar un H1, puede ser, y voy a escribir formulario de contacto. Vamos a crear un formulario de contacto de una página web y a medida que lo vamos creando, pues vamos conociendo algunos de los elementos que componen los formularios de nuestras, bueno, los formularios en HTML. ¿Okay? Lo primero que necesitamos es la etiqueta de creación del formulario. Todo formulario debe tener una etiqueta doble donde indica dónde inicia y dónde finaliza el formulario. La etiqueta doble nos garantiza que los elementos que están dentro de esas dos etiquetas pertenecen única y exclusivamente a ese formulario, porque usted puede eventualmente tener varios formularios dentro de una misma página web. Puede tener 2, 3, 4 mismos formularios dentro de la página y ninguno de ellos puede estar interfiriendo o dañando la función, la funcionalidad del otro. ¿Okay? La etiqueta para crear los formularios es la etiqueta form. ¿Okay? Como dije, es una etiqueta doble. ¿Okay? Y tiene en esencia, bueno, en realidad tiene varios atributos que componen esta etiqueta o que le dan funcionalidad dentro de esta etiqueta. El primero que podríamos eventualmente ver es el atributo action. El atributo action es una URL, es la dirección hacia donde nosotros vamos a hacer el envío de los datos, hacia donde nuestro formulario va a permitir la captura de los datos, bueno, la captura que previamente se hizo de los datos, hacia donde va a permitir ese formulario enviarlos. ¿Listo? Entonces, por ahora lo vamos a dejar vacío y vamos a seguir hablando acá. Method. Método es otro atributo que necesitamos dentro de los formularios. Si usted no especifica method, por defecto va a tener el método get, pero si lo especifica, usted tiene la posibilidad de poner el método get o el método
post. ¿Cuál es la diferencia o para qué sirve cada uno? Vamos a probar una cosa. Voy a ir a Google un momentico y voy a mirar esta URL, la URL que utilicé para buscar gatos. ¿Okay? Voy a mirar bien en detalle esa URL. Dice HTTP, ¿cierto? Que es el esquema. Después viene www. Que es el subdominio, ¿ya? Google.com, que es el dominio. ¿Ok? Search es ya una página o el recurso solicitado. Y posteriormente viene un signo de interrogación. Recuerde, este signo de interrogación es el elemento que separa la URL de toda la página, todo esto que es la dirección del recurso, lo separa de los parámetros o los valores que nosotros queremos pasarle a esa página para que realice X, Y o Z acción. Si ustedes se dan cuenta, después del signo de interrogación viene una Q y a esa Q le están asignando un valor. Q igual a gatos. Esa Q debe ser algún parámetro que requiere Google para realizar su consulta. Voy a borrar todo lo demás y solo voy a dejar google.com es la search, signo de interrogación, y la Q igual a gatos. Voy a copiarles esa URL y se la voy a dejar dentro del curso, dentro del WhatsApp del curso. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué no copio esa URL? A ver, gatos. Ok, copiamos gatos. Ahora sí. Probémoslo. Sáquenlo del WhatsApp del curso y prueben haciendo clic sobre esa consulta. ¿Qué pasa? Pues nos manda la consulta de gatos, ¿cierto? Ahora, si eventualmente nosotros cambiáramos esa Q por perros, voilà, Canis lupus familiares, Wikipedia, el perro. Ahora, cambiamos esa Q por conejos. No sé escribir conejos. Ya. Y miren, nos muestran unos conejos muy bonitos. Esa búsqueda está rara. No sé en qué se relaciona un tigre y un conejo. Bueno, o una cabra y un conejo. En fin, no importa eso. Lo importante es lo que nosotros hicimos en la parte de la URL. Controlamos la búsqueda que nos proporciona Google mediante el paso de un parámetro, ¿cierto? El paso de parámetro, en este caso ese parámetro se llama Q y el valor de ese parámetro es lo que es la cadena que nosotros realizamos de búsqueda mediante la máquina o el motor de búsqueda de Google, ¿ok? Pero hay algo común dentro de todos ellos. La URL, todas eran search, y después de la URL el signo pesos y un parámetro, en este caso una Q, con el valor de la cadena que estamos consultando. Cuando ustedes ven ese tipo de forma dentro de una URL, o sea, la ruta, ¿cierto? La ruta del archivo a consultar y un signo de interrogación y alguna serie de parámetros después, pues eso es lo que se llama una consulta mediante GET, ¿ok? La consulta GET utiliza los valores en este caso de la URL, pero pues si estamos usándolo dentro de un formulario, utiliza los valores del formulario capturados dentro del formulario para realizar una consulta. No se escucha, profe. ¿No se escucha nada? Hola, hola. Espérenme un segundo. A ratos sí y a ratos no. Vamos a hacer una cosa. Denme un momento, voy a reconectar el audio. Ok. ¿Funciona? Ok, ¿mejora?
¿Sí mejoró? ¿Me escuchan? Hola. Ah, caramba. Bueno, esperemos que no, dentro de la grabación sí se escuche, que es local. Quién sabe si fue en transporte o fue aquí el plug de audio. Bueno, lo que... Ah, ok, listo, perfecto. Lo que les decía entonces, cuando ustedes vean parámetros de consulta dentro de una URL, o sea, que vean el signo de interrogación y una serie de parámetros de ahí para adelante, 1, 2, 3, 4, 10 y más, em, eso es una consulta mediante el método GET. O sea, se ven todos los elementos que eventualmente estamos tratando de pasar como cadena de consulta a alguna página. En formularios, para utilizar el método GET, dentro del método debemos especificar qué es GET. ¿Okay? La otra forma es simplemente sin especificar el atributo method. Cuando usted no especifica el atributo method, por defecto el formulario va a ser el envío de los datos que usted capture por formulario mediante el método get. ¿Okay? Voy a especificar aquí el método de todos modos. Método get. ¿Okay? Funciona igual get minúscula o get mayúscula. Normalmente utilizamos get en mayúscula como para resaltar, nada más, pero no interfiere realmente, o no tiene mayor importancia si está en mayúscula o está en minúscula. ¿Ok? Listo. Vamos a probar ese método, ese formulario, el método get. Vamos a aprender el primer campo para capturar. Y el primer campo normalmente es el input. Escribo input y la tecla tabulado. Y miren que ya lo mismo, el editor me ayuda enormemente. Por defecto, el editor nos crea los campos como tipo text. Si no especificamos el tipo de campo también lo va a dejar como tipo text, así no escribamos el tipo. Tipo text es el campo de texto que nos permite capturar datos alfanuméricos, números, palabras, lo que quiera. ¿Listo? Es el campo normalito de una sola línea, al cual podemos especificar qué tan ancho queremos verlo, cuántos ítems podemos o cuántos caracteres queremos que capture máximo dentro de ese campo, en fin, todo lo que nosotros queramos hacer. Sin embargo, pues es mejor mediante el atributo type especificar que es un campo de tipo texto. Esto es mejor. Pero pues por defecto todos los campos, todos los inputs, si no se especifica el tipo, van a ser de tipo texto. Para nosotros tener ese ítem, deberíamos colocarle por lo menos un atributo más, que es el nombre. Name, ¿ok? Para identificar el nombre de lo que se va a capturar ahí. ¿Ok? Imaginen que los campos input son como cajitas. Y en un formulario usted tiene muchas cajitas. Pero para usted referirse a una cajita en particular, usted debería ponerle un nombre a cada cajita. Entonces ahí sí podemos decir la cajita del nombre, la cajita del correo electrónico, la cajita de la dirección. ¿Ya? Entonces pues son dos campos, el input del nombre, el input del correo electrónico, el input de la dirección. ¿Okay? En este caso voy a colocar nombre, ¿vale? Porque es un formulario de contacto, entonces lo primero que yo pregunto en un formulario de contacto normalmente es el nombre de quien está haciendo el contacto, al menos que sea anónimo, pero bueno, eso es otro cuento, ¿ok? Aquí también podríamos aplicar otro atributo más, otra propiedad más, perdón. Podríamos utilizar la propiedad ID, ¿se acuerdan la propiedad ID que utilizamos en las anclas, en los vínculos de tipo ancla? Pues vamos a utilizar también los ID en los formularios. No son obligatorios, pero son de gran utilidad cuando nosotros estamos trabajando sobre todo con JavaScript. ¿Ok? Cuando ya entremos de lleno a JavaScript, vamos a ver que a cada rato vamos a estar utilizando los ID. Por el momento, como estamos trabajando solo formularios, pues, es opcional que le pusiéramos o no le pusiéramos un ID. Recuerde que el ID debe ser un elemento único.
O sea, no puede existir otro elemento que tenga el mismo ID. Nombre. ¿Listo? El name no es un elemento único. Pueden existir varios elementos dentro de alguna página cuyo name sea similar o sea el mismo. ¿Okay? Y en especial en las cajas radio, en los inputs de tipo radio que vamos a ver ahora, es esencial este name, es esencial que ese name esté repetido. ¿No? Por ahora debemos tener en cuenta que el name no necesariamente debe ser único, pero si usted está trabajando en un formulario, bueno, una página con formulario, deberías tener un name para cada campo, porque finalmente es el parámetro que se va a estar pasando acá. Y no puedes estar pasando un parámetro name con un valor y name con otro valor, ¿cierto? Entonces, debería ser único, aunque no lo exige HTML. El ID sí es único, debe ser único. Pero, irónicamente, ID no es el nombre del parámetro que nosotros pasamos acá. Aquí no pasa el ID, aquí pasa es el name, ¿ok? Cuando enviamos el formulario no pasa el nombre que tenías en el ID, sino pasas el nombre que tenías en el name. Listo, vamos a probar con este primer ítem, que es un campo de texto de tipo nombre. Guardemos y voy a copiar recargas imágenes anclas tablas. Ah, caramba. Ah, mire, metí el formulario por acá. Voy a sacarlo. Dejarlo por acá. Listo, ahora sí, ya lo tengo acá. Guardemos, voy a copiar el path completo y voy a pegarlo por acá. Listo, primer formulario de contacto, tengo un campo de texto muy bonito, pero no tengo un botón de enviar. Bueno, ya es algo, ¿cierto? Tengo un campo de texto. Ese campo de texto no tengo ni idea de qué es porque miren, está vacío, no tiene un nombre, no tiene nada, ¿cierto? Así el campo de texto ya tenga un nombre y tenga un ID, pero pues aquí visualmente no hay mucho que me diga qué es lo que debo colocar ahí. Entonces para eso podemos utilizar, no sé, una cadena de texto, por ejemplo, nombre, dos puntos, ¿cierto? Aquí coloqué palabra nombre y ya me aparece acá, ¿listo? Eso sería como lo más básico. De pronto, si yo quiero utilizar una etiqueta que se llama label, esa etiqueta nos asocia una cadena de texto con el campo en sí. La etiqueta label es una etiqueta doble donde tiene un atributo llamado for. ¿Okay? Ese atributo for debe ser el ID correspondiente al campo de texto con el cual se va a asociar. ¿Okay? Entonces voy a colocarle para nombre, es esta etiqueta. ¿Y qué es lo que hace? Pues me permite asociar un campo, un texto, una cadena de texto al campo que voy a mostrar. Entonces, nombre del cliente, dos puntos. Actualizamos y miren que la diferencia no es mucha entre lo que nosotros mostramos anteriormente, que se fue simplemente la cadena de texto, o ya la etiqueta, nombre, con el contenido nombre de cliente, pues que miren, me lo muestra de igual forma. Entonces, ¿cuál sería el sentido de utilizar un label? Pues el label 1 asocia directamente este nombre o este valor, lo asocia directamente a este input. ¿Ok? Está diciendo, oye, esta es la etiqueta para este input. Y lo segundo es que puedes aplicar estilos a la etiqueta label, ¿ya? O label para, ¿cierto? Quienes de pronto estuvieron en CSS, acuérdense que nosotros podemos hacer reglas de referenciación de etiquetas utilizando cualquier atributo dentro de la etiqueta. En este caso, miren, el atributo for permitiría referenciar directamente el nombre del cliente desde CSS. ¿Vale? Bueno, por pronto a nosotros simplemente nos aparece como el nombre del campo.
Quizá ustedes han visto en algunos formularios de contacto texto de ayuda que aparece dentro del campo del input, ¿cierto? Ese texto de ayuda se genera mediante el atributo placeholder. Placeholder, ese es un atributo de HTML5. Anteriormente no existía, anteriormente tocaba hacer ese mismo efecto mediante JavaScript. Ahorita pues ya HTML5 pues lo proporciona y es muy sencillo de utilizar. Solo utilizamos el atributo placeholder y podemos ingrese su nombre. ¿Ok? Ingrese su nombre. Entonces, miren, el placeholder simplemente es el texto de ayuda que vamos a tener dentro del campo de texto y en realidad dentro de casi cualquier tipo de campo de entrada de datos. Un texto de ayuda que al momento de que empezamos a crear ya algún contenido, pues el placeholder desaparece y queda pues únicamente la etiqueta que teníamos anteriormente. ¿Ok? El placeholder no se le coloca la etiqueta, ¿no? No vamos a cometer el error de colocarle el placeholder al label, ¿no? Porque el placeholder es un atributo de un campo de texto, un campo de tipo input, ¿ok? O de tipo textarea, que vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces placeholder va dentro de la etiqueta input, no dentro de la etiqueta label. Bueno, ahora, y nada que podemos mandar nuestro formulario de contacto. No hemos podido hacer el envío del formulario de contacto. Para hacer el envío de formulario de contacto, normalmente utilizamos un botón, ¿cierto? Hay diferentes formas. Vamos a empezar por la más sencillita. Creemos un botón. Un botón podemos crearlo con la etiqueta input, ¿sí? Pero vamos a decirle que es de tipo button. ¿Ok? No, perdón, button no. Vamos a crearla una vez con submit. Más fácil. Input de tipo submit. ¿Sí? Por defecto, aquí el editor me lo está generando con un atributo value. Si yo le quito este atributo, no hay problema. Lo que yo necesito es un campo input de tipo submit. Guardemos y actualicemos. Miren, ya me crea un botón de envío. Por defecto, el navegador coloca el texto que mejor se le acomode. En este caso es enviar consulta. ¿Vale? Por defecto. Si nosotros quisiéramos cambiar ese texto, ahí sí utilizamos el atributo value, que yo le había quitado ese momento, y ahí coloco el nombre o el texto que quiero que aparezca en el botón. Inscribirse ahora. Chin, chin, chin. Guardamos y actualizamos. Inscribirse ahora. ¿Ven? Entonces, por defecto, si nosotros no le aplicamos el valor value a un botón o un input, pues nos va a mostrar la etiqueta por defecto que tenga el navegador. Pero pues si le aplicamos el valor a la etiqueta input de tipo submit, pues va a tomar el texto que nosotros queremos que tome. Va a hacer clic y oh sorpresa, no hace nada. Bueno, en realidad sí hace algo. Miremos al final. Miren, formulario HTML, nombre igual a algo así. Sí hizo algo. Voy a eliminar este pedacito final y voy a darle enter. ¿Ok? Estoy aquí dentro del formulario. Miren que al final no hay nada, absolutamente nada más. Solo formulario.html aquí en la URL. Cuando le doy inscribirse ahora, lo que hace es que vuelve y me aparece el formulario.html, el signo de interrogación, o sea que de ahí para adelante, de ahí hacia la derecha, van a aparecer los parámetros o los valores que se enviaron. Y en este caso se envió el valor de nombre con un valor de vacío, que coincide pues efectivamente porque no se ha ingresado ningún nombre. Ojo, ¿por qué pasa eso? Resulta que el action, cuando uno no lo especifica o lo especifica vacío o lo especifica con numeral, el action va a ser la misma página desde donde se está haciendo el envío del formulario. Es que cuando yo oprima el botón de submit, voy a
el navegador por defecto va a volver a buscar la página formulario.html y le va a mandar estos valores. En este caso está mandando el valor nombre, ¿ok? Está mandando el name, nombre, no el ID. Yo podría, por ejemplo, cambiar el nombre por nombre 1, ¿cierto? El ID nombre 1 y dejar name nombre. Actualizo y voy a hacer el envío. Carlitos. Inscribirse ahora. Miremos cómo quedó la URL. Formulario.html, signo de interrogación, nombre igual Carlitos. Ojo, mire, nombre. Nombre coincide con el name del texto, del campo de tipo texto, y no con el ID, porque el ID es nombre 1. Es muy diferente a nombre. ¿Okay? Entonces, eso demuestra que lo que estamos pasando o estamos enviando a través del envío de formulario es los campos name de cualquiera de los input que nosotros podamos estar trabajando. ¿Okay? Bueno, sigamos trabajando un poquito más este formulario. Creemos un párrafo y dentro de ese párrafo voy a crear la etiqueta, voy a meter la etiqueta nombre de cliente y el campo de tipo nombre de cliente. Entonces voy a cortar de acá y voy a pegarlo acá. ¿Para qué? Para que vaya viéndose un poquito más organizado. Ya se fue ese botón para abajo. Voy a crear por aquí otro párrafo, ¿cierto? Y voy a meter ese campo de input dentro de ese otro párrafo. Guardemos y bueno, ya lo tenemos mejor. Si tenemos nombre de cliente, eventualmente podríamos tener apellido de cliente, ¿cierto? Entonces, creemos lo mismo, una etiqueta párrafo, entre la etiqueta párrafo, creemos un label, ¿sí? Label para apellido y apellido del cliente. Ok. Ahora, después de la etiqueta voy a hacer un input de tipo text, ¿cierto? Nombre, apellido y un ID, apellido. Listo. Mire, nombre, apellido y ID, apellido. Ok. Bueno, pongámosle placeholder. Ingrese el placeholder. Ingrese su apellido. Listo. Guardemos y actualicemos. Entonces tengo el nombre del cliente y tengo el apellido del cliente. Ingrese el nombre, ingrese su apellido. Entonces ingresemos Carlitos Ramírez. ¿Ok? Y démosle ingresar ahora. Miremos qué fue lo que nos llega aquí dentro de la URL. Tenemos el formulario, ¿cierto? Nombre, Carlitos. Miren, aquí hay un nuevo símbolo, un ampersand. Y viene apellidos y el valor de apellidos, Ramírez. Ok, entonces ya tenemos dos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos mirando la URL de un formulario. El signo de interrogación que nos indica la separación entre la URL del recurso, la página que estoy consultando, y los parámetros que estoy enviando hacia esa página. En este caso, nombre, Carlitos, y el apellido, Ramírez. ¿Ok? Entonces, se se separan los parámetros de la URL con el signo de interrogación y se separan cada uno de los parámetros mediante el signo ampersand. ¿Ok? Nombre, Carlitos, ampersand, apellido, Ramírez, y podría ser ampersand y otra cosa para indicar cada uno de los parámetros que está enviando, en este caso, el formulario. ¿Ok? ¿Sí les ha funcionado? Pues, ok, listo. Y apellido también. Ok, listo. Bueno, pues ahí vamos. Vamos poco a poco. Lo puedes copiar, pegas y haces control D y
Ah, sí, lo metí dentro de un párrafo, pero más como para que no se viera todo tan amontonado. Ujú. Todo lo puse entre párrafos, fue para mantenerlos separaditos, pero pues igual funcionan igual pegados o separados. Bueno, ahora vamos a hacer un cambio aquí en el formulario, en el action. Vamos a quitar ese signo numeral, ¿cierto? Se me olvidó. El signo numeral. Y vamos a colocar una URL. Yo tengo uno de los servidores que tengo de pruebas. Bueno, tengo una paginita de prueba dentro de uno de los servidores. Es una paginita que recibe datos de los formularios y muestra en pantalla qué fue lo que recibió. Eso es lo único que hace. Pero digamos que es más que suficiente porque nos muestra realmente si nuestro formulario está enviando o no está enviando lo que nosotros creemos que envía, ¿cierto? Entonces en el action vamos a colocar la siguiente dirección: http destinos y aventura, destinos en singular, aventura en plural, perdón, destinos en plural, aventura en singular, .co slash respuesta .php. ¿Ok? Va a probarlo un momentico por acá. Así es esa. La copio. Voy acá. Tan. Efectivamente, esa es la página. Voy a pasarla por acá por el grupo. Voy a ponerla en WhatsApp. Por si acaso alguien está viendo el video. Entonces lo puedes buscar dentro del grupo. En la URL. http destinoyaventura.co respuesta. Lo vamos a colocar dentro del action de nuestro formulario. Método voy a dejarlo get todavía. ¿Listo? Voy a ir nuevamente a mi formulario en el momento que encuentre donde está el formulario. Tengo como un poquito de cosas abiertas por acá. En algún momento encuentro ese formulario. Imágenes, repaso. Formularios apareció. Listo. Ok, actualicemos. Ahora sí, nombre de cliente: Camilo Andrés. Camilo Andrés. Apellido: Parra Gutiérrez. Ok. Y vamos a inscribirlo ahora. Clic. Y efectivamente, miren lo que nos está retornando la página. Esta página es una página escrita en PHP, está corriendo en un servidor, es un servidor Apache, pero pues lo importante es que esa página está escuchando las peticiones que le estamos enviando y nos está retornando, prácticamente está haciendo un espejo, está retornándonos todos los datos que nosotros le enviamos. En este caso, le enviamos como parámetros el nombre con el valor Camilo Andrés y el apellido con el valor Parra Gutiérrez. Esos datos los envió o se enviaron mediante el método get. Miren que en método post no se hizo un envío de ningún dato. Y eso lo podemos corroborar acá en la parte de arriba en nuestra URL. Respuesta, signo de interrogación. Ya sabemos que el signo de interrogación separa la URL de los parámetros que le hemos enviado a esa página. El parámetro nombre con el valor Camilo Andrés, el ampersand que me separa los parámetros, el otro parámetro apellido con el valor Parra Gutiérrez y pare de contar. ¿Ok? Listo. Esa es una manera. Podríamos estar eventualmente viendo eh, pues viendo cómo funciona el método get. Ahora, vamos a crear otro campo de tipo input. Vamos a seguirla, vamos a crearle más elementos todavía. Entonces otro párrafo, ¿cierto? Bueno, sí, voy a crearlo desde cero. Otro párrafo, ¿cierto? Y dentro del párrafo tengo un label para password, voy a poner la palabra password. Ingrese un password o ingrese una palabra clave. Bueno, un password, ya.
Y ahora voy a crear un input, ¿cierto? Input de tipo password, ¿ok? Nombre, voy a llamarlo contraseña. Contraseña. Ojo, no utilicen ñes, no utilicen tildes. Entonces, si usted tiene la contraseña, en lugar de tener la ñ, puede utilizar esta, contraseña, ¿ya? ¿Por qué? Pues para que usted de pronto maneje una, ¿cómo se llama eso? Como un patrón entre una y otra forma de nombrar los campos. Eso en el sentido de que eventualmente usted se va a encontrar en ocasiones, con campos que son para almacenar fechas o años. Entonces, si usted va a colocarle a un nombre el campo año, ¿cierto? Y cambia las señas por solo n's, pues no queda tan bonito. Entonces, año es una mejor forma de mostrar el nombre de ese campo. ¿Listo? Es más por eso, para que no utilice las señas. Entonces, contraseña sería contraseña. ¿Listo? A seguir como el mismo patrón. ID, pues también llamémoslo contraseña, más como para seguir la corriente ahí nomás. Uy, perdón, ahí se me expandió mediante met. Bueno, actualizamos y efectivamente, nombre de cliente, Oscar M, listo, apellido del cliente, Gutiérrez, contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una contraseña súper segura. ¿Listo? Ojo, miren, al momento que nosotros agregamos un campo de tipo contraseña, nos empezó a generar error. Bueno, no es error, empezó a generarnos algún tipo de advertencia, ¿no? Esta conexión no es segura, esta conexión no es segura. Ojo, tenga cuidado, esta conexión no es segura. Sí, efectivamente. Esa conexión no es segura y ya vamos a ver por qué. Vamos a hacer el envío de los datos. ¿Listo? Y bueno, el servidor recibió nombre, apellido y recibió una contraseña, ¿cierto? Hasta ahí no hay rollo, pues el servidor tiene que recibir la contraseña. La cosa es que si ustedes se fijan, la URL, nombre, Oscar, apellido, Gutiérrez y contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí sí hay un problema, ¿cierto? ¿Qué problema hay? Pues hombre, estás colocando en un lugar visible, en un lugar público, una contraseña que debería ser un elemento sensible, un elemento privado. ¿Ok? Aquí no interesaría que aparezca, porque aquí lo que finalmente estoy mostrando es que el servidor recibió el parámetro contraseña. Pero aquí en la URL usted está mostrando la contraseña. Ese es el porqué en los formularios el método que se utiliza para envío normalmente no es el método get. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el método get envía los parámetros dentro de la URL. O sea, información que potencialmente puede ser sensible, si usted la pasa por una URL es una información que eventualmente es pública. Y si no lo cree, pues revisa el historial de navegación de su equipo y va a ver que las URLs de las diferentes consultas están ahí. Usted no necesita entrar a mirar la descripción de qué fue lo que se buscó simplemente con revisar la URL. Usted ya sabe a dónde se desplazó y qué tipo de consulta o qué parámetros fueron los que se pasaron. ¿Ok? Entonces el método get no se utiliza para el envío de datos sensibles. No deberías nunca utilizarlo para el envío de datos sensibles. Es más, procura no utilizarlo dentro de formularios, sobre todo formularios que vayan a capturar información grande o información sensible, importante. Utiliza el método POST y va a haber ahí también otra observación adicional. ¿Listo? Vamos a utilizar ahora el método POST. Vamos a cambiar dentro de nuestro formulario el método y vamos a utilizar POST y vamos a volver a tratar de hacer el envío de los datos. Regresemos a la página anterior, actualicemos e ingresemos el nombre del cliente, Oscar, después el apellido, Borja,
después el password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y bueno, aquí me está diciendo que no hay conexión segura, vuelve y juega, ahorita miramos el porqué. Y ahora vamos a decir inscribirse ahora. Miren que ya cambia, los datos recibidos en GET, no hay datos recibidos en GET, pero sí hay datos recibidos en POST. Los datos recibidos en POST son Oscar, Mauricio y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eso está bien. No hay problema porque el servidor debía recibir la contraseña. Ahora revisemos la URL. Miren que la URL está limpia. No hay parámetros ahí, no hay un signo de interrogación y después una serie de parámetros que nos están mostrando cuáles son los datos que se enviaron a través de POST. Entonces, la gran diferencia entre el método GET y método POST es que el envío de datos en GET se hace dentro de la URL. El envío de datos de POST se hace dentro del cuerpo de la petición, el cuerpo que está haciendo la petición desde su navegador hasta la página web o hasta el servidor que usted está conectando. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que estén seguros. ¿Ok? Llegaron al otro lado, sí, efectivamente. Pero esta advertencia que nos saca Juanita Díaz, apellido del cliente, a ver, bueno, a ver, apellido del cliente Torres, ¿ok? Y el password. ¿Okay? Esta advertencia que nos saca es real, no es que sea algún errorcito que podamos cambiar así con... No, esa advertencia es real porque lo que estamos haciendo es trasladando datos desde la máquina cliente hasta un servidor. Esos datos viajan en texto plano. Y eso quiere decir que si alguno de nosotros quisiera, podía perfectamente colocar una escucha o podría ponerse a capturar datos a través de la red y capturando datos encuentra no bastantes sorpresas. Bastantes sorpresas quiere decir que puede ser que algunos formularios estén haciendo o pasando datos sensibles así, nada más, sin ningún tipo de encriptación. Entonces, eh, ¿cuál es la cosa? Si usted necesita en su página web eventualmente hacer el traslado de datos sensibles como tarjetas de crédito, como passwords o elementos similares, lo primero es que no debería utilizar el método GET, ¿sí? Debería utilizar únicamente POST. Lo segundo es que no debe hacerlo si usted está utilizando el protocolo HTTP. En este caso nosotros estamos utilizando, ni siquiera estamos utilizando HTTP, estamos trabajando directamente sobre el sistema de archivos a través de file, pero si usted utiliza el protocolo HTTP, como por ejemplo, ¿cuál tengo yo? Bueno, esta que yo no he colocado todavía un certificado de seguridad a esta página. Si usted utiliza un protocolo HTTP, los datos van a viajar en texto plano. ¿Ya? Miren, aquí estoy utilizando HTTP. Y por eso me saca ese candadito con la rayita roja. Dice contenido no seguro, ta. ¿Por qué? Porque sencillamente se está utilizando el protocolo HTTP, los datos viajan. Si eventualmente se tuviera ahí un formulario de contacto, los datos viajarían totalmente en texto plano. Entonces, todos los datos pueden ser eventualmente capturados si alguien quisiera ponerse a capturar datos. Pues bueno, este no tiene un formulario de contacto funcional, todos los datos normalmente los contactos se hacen es por correo y por teléfono, pero si tuviera un formulario de contacto en el cual estuviera capturando elementos, pues bueno, no debe hacerse así. Debe utilizarse el protocolo HTTPS, ¿ok? El protocolo HTTPS, a ver, cualquier. El protocolo HTTPS lo que hace es encriptar la información que vamos a enviar, la información que se está compartiendo entre el servidor y el cliente. ¿Okay? Cuando usted tiene protocolo HTTPS habilitado, el candadito ya le aparece de esta manera, o le aparece verdecito, o le aparece toda la barra, pero mínimo de esta forma. ¿Okay? En ese punto, pues se le está indicando, el navegador le está indicando a usted
que el traslado de información que se hizo entre el servidor y su equipo se hizo encriptado. Toda la información viajó y si hay alguna escucha en mitad, pues va a capturar solo basura. Y cuando usted rellene los formularios y haga los envíos correspondientes, de información, pues también van a pasar o van a navegar los datos de manera segura, de manera encriptada. ¿Ok? Entonces, es importante cuando usted esté escribiendo su página, esté desarrollando su aplicación, que dependiendo del tipo de información, si es información sensible, pues lo haga únicamente a través del protocolo HTTPS y utilizando un método POST. ¿Ok? Ahora, nosotros también podemos revisar desde nuestro equipo qué información está viajando desde y hacia el servidor utilizando método POST. A pesar de que usted, voy a actualizar acá mi, ¿qué? Mi formulario. mm, ok. A pesar de que usted no ve la información los datos que usted envió en por método POST, usted no los ve aquí reflejados en la URL. Sí hay formas de poder ver qué fue lo que usted envió, sin que tenga usted una página que le muestre como espejo, le muestre qué fue lo que recibió en GET o qué fue lo que recibió en POST. Entonces vamos a habilitar la consola de depuración. Para las personas que no han utilizado antes una consola de depuración, vamos a hacer los siguientes pasos. Con Firefox, las teclas rápidas para abrir la consola de depuración son Shift Control K. Y esa es la consola para desarrolladores. ¿Listo? Shift Control K. Si no le funciona ese set de teclas, puede utilizar el menú superior derecho, los tres rayitas, la despliega, busca el penúltimo ítem que se llama desarrollador web y dentro de desarrollar web ya cualquiera de estas opciones le es útil. Voy a colocar consola web, voy a seleccionar consola web y miren que efectivamente me abre otra vez la consola de desarrollador. ¿Ok? Las personas que están en Firefox, digo, perdón, en Chrome, personas que están trabajando en Chrome, voy a copiar la URL de mi página y voy a pegarla acá. Entonces, las personas que están utilizando Google Chrome pueden utilizar las teclas rápidas para apertura de la consola de desarrollador, Shift Control I, y ya les abre también una consola, y aquí seleccionan consola de desarrollador, recursos, red, etc. O pueden hacerlo mediante el menú superior de los tres punticos, el superior derecho. Despliegan, van a más herramientas, y dentro de más herramientas está herramientas del desarrollador. ¿Ok? Y ahí ya les despliega la consola de desarrollador. ¿Ok? Probemos por favor abrir las consolas. Dime, dime, no te escuché. Ah, bueno, depende del sistema. Sí, depende del sistema operativo. A mí el F12 no me funciona. Lamentablemente no. Eh, es más. Ah, sí, sí, tiene hasta F12, pero no, el F12 no me funciona. Yo le aplico F12 y el sistema está configurado para otra cosa. Normalmente a mí me funciona Shift Control K, Shift Control I para Chrome o pues ya los menús sacándolo con el menú desplegable en el menú de Chrome o el menú de Firefox. Lo importante es que puedan abrir la consola. Ahora, no importa en cualquiera de los dos que estén ubicados, van a buscar la pestaña Red o Network. ¿Ok? Seleccione la pestaña Red o Network y seleccione nuevamente su página y díganle actualizar. ¿Ok? Entonces aquí miren, ya actualizó y me mostró que el navegador hizo la carga de esta página. Formulario.html, le envió algunas cabeceras, no le envió ningún dato. Miren lo que respondió. Miren el HTML que me respondió el servidor.
Y, bueno, el iniciador no hay en este momento. Bueno, voy a dejar por ahora en cabeceras. Voy a ingresar los nombres, los datos. Oscar, apellido Torre y password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Estamos pendientes acá de nuestro... ¿De nuestro qué? De nuestro consola de desarrollo en la pestaña Network. ¿Vale? Ahora, vamos a darle clic en inscribirse ahora. Le dimos clic en inscribirse ahora y se quedó ahí el mío. Bueno, quién sabe por qué se me quedó. ¿Será que se me cayó internet? Se me quedó esperando. Y miro, a ver si le hice algo aquí. No, no le hice nada. Chroma está ahí. Y está. De pronto fue que se me cayó internet. ¿Cómo que se me cayó internet? Pues mira, a mí no me quiere funcionar la pinche evaluación. Se cayó internet. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Ve. Ve tan raro. Oye, sí, sí me escuchan. Bueno, ahí tenía yo ahí alguien al lado hablando a mí. En fin, bueno, no sé por qué no me funciona ahí. Pero miro, pero ahí sí me está funcionando. ¿Será que le hice algo a Chrome estos días? No creo. Acá envío. Algo le hice a ese Chrome. O se me cayó el servidor de acá. Que eso puede ser. Sí, se cayó. Sí, sí, eso veo. Quién sabe qué pasó. Justo se cayó en este momento. ¿Mm? Quién sabe qué fue. Quién sabe, debe estar corriendo algún proceso. Ya retornó, ya está arriba nuevamente. Estaba corriendo algún proceso. Bueno, en fin. Sí, ya tengo que mejorar ese servidor ya. Ya se está quedando muy chiquito. Bueno, nombre de cliente, entonces el nombre del cliente, el apellido del cliente, ingrese password y iba a utilizar la consola en el apartado de red, ¿cierto? Vamos a darle clic en inscribirse ahora y efectivamente hizo el envío de datos en post. No están dentro de la URL, pero ojo, el, dentro del cuerpo de la petición. Aquí me hizo la petición hacia el archivo respuesta dentro del servidor en el dominio tal. Haciéndole clic puedo ver la solicitud. Ahí, ¿dónde están? Venga, miro. ¿Por qué no veo las respuestas? ¿Qué pasó acá? Bueno, desactivar sin limitación todos. Pruébalo nuevamente. ¿Y qué pasó? A ver qué le digo. Borremos acá, formulario de contacto, actualicemos. Aquí están todos. Estamos en el apartado de red. Ingreso el usuario, apellido, password y enviar ahora. Y ahí se envió el método post, las cabeceras. Ahí algo pasó. Algo pasó. Qué raro. Bueno, algo pasó.
Veamos a tab, regresemos, actualizamos, control R, nombre del cliente, apellido del cliente, password del cliente, chan, ahí está activo, ahí está grabando el registro de red, ahí grabo el registro de red, ahí envío completo, estado, me va a hacer quedar mal hoy, me hizo quedar mal hoy, vea qué chistoso. Bueno, probémoslo nuevamente. Ahora sí no sé qué le dio. Control D, control B, peguemos. Nombre del cliente, apellido del cliente, ingrese password e inscribirse ahora. Ahí está funcionando. Control R, Shift Control I. Pantalla de network. Me va a hacer quedar mal hoy. No lo puedo creer. Inscribirse ahora. Aquí hizo la petición, respuesta. Sí, mira, me hizo quedar mal hoy Chrome. Aquí sí está funcionándome con Firefox. Entonces, a ver, esto era lo que les quería mostrar. Dentro de la consola de operación, en el apartado de red, en la consola de desarrollo, en el apartado de red, nosotros podemos monitorear toda la actividad que estamos realizando dentro de esta página. Entonces, estamos indicando que se hizo una petición a esta dirección, destinoaventura.co, la respuesta, el método fue post, el mensaje de resultado de la petición fue 200, que es el mensaje OK, o sea, todo salió muy bien. Y bueno, esta es mi dirección, la dirección donde estoy en este momento. Bueno, esa no es la mía exactamente, digamos que es la, la- la puerta de entrada que me está dando el proveedor ahorita. Siempre estaba mirando la mía, no es. Bueno, y ahora quiero mirar los datos enviados. ¿Dónde están los datos enviados? Cabecera de la petición. Ah, mírala acá. Form data. Aquí están los datos enviados. Miren los datos enviados. Nombre, apellido y contraseña. ¿Ok? Estos fueron los datos enviados. A pesar de que no viajaron aquí dentro de la URL, sí viajaron dentro del cuerpo de la petición. Mírenlo. Nombre, apellido y contraseña. Por tanto, eso nos corrobora de que o nos muestra que efectivamente necesitamos una forma de encriptar la información entre nuestra máquina y el servidor. ¿Okay? A pesar de que usted utilice POST, no es suficiente porque esos datos también viajan en texto plano. Tienen que encriptarse. La única manera es utilizando un certificado de seguridad que debe instalarse dentro de su servidor. Una vez instalado, pues bueno, ya puede usted utilizar de manera, digamos, un poco más tranquila el envío de datos entre clientes y servidores. Y pues le da a usted más tranquilidad a sus clientes de que efectivamente la información que se está transmitiendo pues es una información que no va a ser capturada fácilmente. Ojo, es diferente a lo que dicen y nos hacen creer erróneamente en la publicidad de que, si tiene el candadito es que es una página segura. No, no es que sea una página segura, porque yo perfectamente puedo ofrecer contenido inseguro dentro de mi página y tengo un certificado de seguridad válido en ella. No, lo que está transmitiéndose seguro es la información bueno, está transmitiendo de manera segura la información entre el cliente y la página, pero ya el contenido, eso sí no se puede garantizar que sea seguro, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Esa es una buena pregunta, bancolombia.com. Venga, a ver, Bancolombia. No me acuerdo si es bancolombia.com o es Grupo Bancolombia. Miremos a ver, grupobancolombia.com. Miremos a ver qué nos dice acá. Ok, entonces ahí tenemos nuestro candadito. Abre tu cuenta, todo el cuento. Ahora sí, mira, la conexión es segura, certificado válido emitido. Ojo,
Ahí estaba. Certificado válido, emitido ¿a quién? ¿Ok? ¿Listo? Eso es algo completamente diferente a que si yo, venga, a ver si yo tengo aquí, debo tener una página de pruebas. Sí, yo tengo una página de pruebas, espérame. Espérate, cancelo, pausa un momentico la información. Ok, listo. Bueno, entonces, ya vimos que con las consolas de depuración en el tarcito de red nosotros podemos fácilmente ver si lo que estamos enviando o no estamos enviando realmente, bueno, pues realmente es lo que nosotros esperaríamos estar haciendo. ¿Ok? Sigamos mirando el tema de formularios. Hasta ahora tenemos dos tipos de formularios, pues, de campos de texto. Los de tipo texto, claro, de campos de tipo input, de tipo texto, y los de tipo password. Pero bueno, no son los únicos. Vamos a seguir mirando otros tipos de campos de entrada de datos. Dime, ya está grabando. Tranquila, ya está grabando. Sí, sí, ya lo puse a grabar hace un momentico. Bueno, entonces vamos a crear otro párrafo y vamos a crear un label, ¿cierto? Y vamos a crear una dirección. Listo, dirección del cliente. Label para dirección. Entonces, dirección del cliente. Dos puntos. Y ahora vamos a crear una entrada de texto. Pero entonces hay veces que necesitamos hacer entradas de texto más grandes. No solo una línea de texto, sino puede ser que necesitemos varias líneas de texto. Para eso utilizamos un tagcito que se llama textArea. TextArea. ¿Okay? TextArea es una etiqueta doble. Ojo, es doble, es diferente a la etiqueta input, que miren, la etiqueta input es una etiqueta sencilla, no tiene una etiqueta de cierre. La etiqueta textArea, por lo contrario, sí es una etiqueta doble, es una etiqueta que tiene etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Lo mínimo que debe tener es el nombre, ¿cierto? Y opcionalmente podemos tener número de columnas, perdón, número de filas y número de columnas. ¿Okay? Número de filas es qué tan alta es nuestra cajita. Número de columnas, qué tan ancha se va a ver nuestra cajita. Vamos a guardar y vamos a mirar los cambios dentro del formulario de contacto. Y miren que la dirección del cliente es nuestra acostumbrada caja de texto, caja de entrada de texto, ¿cierto? Ok. Entonces, no se hace con etiqueta input, se hace con etiqueta textArea. Repito, el único elemento que de pronto necesitamos, el name, la dirección, la cantidad de filas y la cantidad de columnas que usted va a tener dentro de ese textArea. O sea, qué tan ancho, qué tan alta quiere que usted tenga ese textArea. Yo puedo poner perfectamente 30 columnas, actualizamos y ya, ahora sí, ya me mostró 30 columnas. ¿Okay? El contenido del textArea es el mismo texto que va a aparecer dentro del textArea. Entonces, holas es el texto por defecto que me está apareciendo ahora. Miren, ¿sí ven? Es el contenido del textArea. No es igual a los inputs, que los inputs tienen un valor, un campo de tipo value para especificar el texto o el contenido por defecto. En textArea, el texto contenido por defecto se coloca entre el contenido de los textArea. Ahora, también maneja el placeholder igual que los inputs de picotext. Placeholder y ingrese su dirección. ¿Ok? Actualicemos y efectivamente el placeholder nos muestra ingrese su dirección. Ah, mira, el password no le pusimos placeholder. Bueno, sigamos mirando. Ahora, resulta que ese placeholder solo aparece cuando nosotros tenemos ese textArea vacío, ¿no? Si nosotros tenemos un espacio en blanco, pues ya el placeholder va a desaparecer porque ya hay un contenido. ¿Ok? Entonces a veces dicen, ay, pero es que no me aparece nada. No, sí, sí hay algo. Mire, hay un espacio en blanco, entonces pues el placeholder se desactiva y está mostrándose el espacio en blanco. Es que el placeholder no me funciona. No, sí funciona, sí funciona.
Y ha pasado en el caso de personas que hacen esto. ¿Ok? Que bueno, es válido, sí, porque hay que uno tratar de mantener el orden, a pesar que tenga muchas etiquetas, muchas cajas dentro de otra, uno tiene que mantener el orden de su código fuente. Y en este caso, pues algunas personas dicen, ay, pero es que eso está muy largo, el textarea, mire hasta dónde va, no alcanza a verse dentro del margen. Y bueno, sí, es válido. Pasas el textarea, el cierre del textarea o la etiqueta cierre textarea al siguiente renglón. Pero al hacer eso, ¡tup!, se desactiva el placeholder. Dice, pero mire, es que no me quiere funcionar el placeholder. No, lo que pasa es que sí está funcionando. Pero es que usted mire dentro del editor, puso unos espacios en blanco, puso un tabulado, puso un cambio de línea, algo puso usted. Mire, esto que está acá no es gratis. Estos son espacios en blanco que hay entre el margen y su código fuente. ¿Ok? Entonces, si usted quiere que su placeholder funcione, no hay otra sino colocar las dos etiquetas de apertura y cierre de textarea, una pegadita a la otra para que el placeholder quede vacío. ¿Ok? Si usted cambia de renglón la etiqueta textarea, pues todo esto va a ser el contenido finalmente de su textarea y pues indudablemente el placeholder se le va a desactivar. A ver, por Dios, le dije que desactivar. Ya, listo. Ok, listo, sí. Ya, a ver. Ahora sí. Actualicemos. Listo. Ok, ¿vale? Bueno, mis recomendaciones, bueno, tenga en cuenta que si usted cambia o baja la etiqueta a un siguiente renglón, pues ya está introduciendo algunos caracteres por defecto a ese textarea y pues el placeholder se le desactiva y cuando esté capturando datos, pues lo mismo, le van a aparecer datos con espacios en blanco al inicio o al final o bueno. Entonces, recomendación, deje esas dos etiquetas textarea una pegadita a la otra, la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Bueno, sigamos. A ver, ya vamos con textarea. Dijimos que vamos a tratar de llegar a la mitad ¿de qué? De formularios hoy. Y mañana hacemos el repaso de formularios y continuamos con formularios. Vamos a tratar de llegar a la mitad de contenido de formularios hoy. Otra etiquetas de captura de datos en formularios son las etiquetas para radios, perdón, sí, los tags para radios. Los botones de tipo radio son botones que son mutuamente excluyentes. O sea, vamos a tener el caso, por ejemplo, de que estamos preguntando el género del cliente y que solo le demos dos opciones, o femenino o masculino. ¿Ok? Si vamos a darle solo dos opciones y son mutuamente excluyentes, quiere decir que cuando seleccionemos femenino, si va a desactivar masculino y si vas a seleccionar masculino, se tiene que desactivar femenino. Eso se logra mediante el atributo name, un atributo name igualito entre uno y el otro. Vamos a probarlo. Etiqueta párrafo, un label, género. Y un párrafo, perdón, un input. Un input de tipo radio y la tecla tabulado. Ok, entonces en el nombre vamos a ponerle name género. ¿Listo? ID no me interesa por ahora y nos interesa enormemente el valor. Value. Entonces género femenino. Ok. Ahora vamos a crear otro input de tipo radio con el mismo nombre. Ojo, deben tener el mismo nombre. Género. ¿Listo? ID por ahora no me interesa. Y el valor sí debe ser masculino. ¿Ok? Guardemos y miremos a ver cómo queda nuestra página.
Ah, qué bonita, ahí quedó, miren, dos radios, uno femenino y uno masculino. Bueno, es que el value es el valor del botón, pero no quiere decir que sea una etiqueta, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle, para orientarnos, la palabra femenino, aquí seguidita de la etiqueta del input para femenino, y masculino seguidita de la etiqueta para el input de masculino, ¿ok? Guardemos y actualicemos. Listo. Entonces, ahora sí tengo género femenino y género masculino. Ya va tomando forma, ¿ok? Quiere decir que si yo selecciono género femenino, el masculino no debe seleccionarse, ¿cierto? Y si selecciono el masculino, debería de seleccionarse el femenino y así sucesivamente. Ok, así debería comportarse normalmente. ¿Ok? Mutuamente excluyentes. ¿Cómo se logra eso? Mediante esto. Todos los botones que tú pongas con el name, en este caso género, van a ser mutuamente excluyentes. Si, por ejemplo, yo me hubiera equivocado y lo hubiera colocado aquí género F y género M, género M como nombres, pues sencillamente cuando yo trate de seleccionar femenino, también me va a permitir seleccionar masculino. ¿Ok? Mire, femenino y masculino quedaron seleccionados al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque según esto, los grupos de botones se forman a partir de este valor name, de este atributo, la etiqueta name. Con la etiqueta name, perdón, con la propiedad name, con el parámetro name, se generan los grupos. Digamos que tenemos género, ¿cierto? Y podríamos tener eventualmente, no sé, podría ser RH, ¿cierto? Y un input de tipo radio, ¿cierto? Con un name RH y el signo más, ¿cierto? Entonces aquí tengo que ponerle en value. Y un input de tipo radio, donde tenemos el nombre RH, ¿cierto? Uy, ya no veo, a estas alturas ya no veo. Y un valor negativo, ¿cierto? Y coloquemos etiquetas positivo y negativo. Guardemos. Ok, miremos a ver qué pasó. RH positivo y negativo. Entonces, si todo está bien, yo debería tener aquí un grupo de géneros y aquí un grupo de positivos y negativos. ¿Ok? No deberíamos por qué tener interfiriendo entre sí ninguno de estos botones. Miren, o es femenino o es masculino, o es positivo o es negativo. ¿Vale? Entonces, los grupos se forman a partir de esta etiqueta name. El name es la que finalmente genera los grupos a partir de que estén repetidos. El name está repetido 2, 3, 4 veces, pero únicamente dentro de los campos de tipo radio. Ningún otro campo funciona de manera similar, únicamente los campos de tipo radio. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando nosotros hacemos el envío del formulario. ¿Listo? Voy a seleccionar género femenino y RH positivo. Por aquí voy a mandar la dirección del cliente y por aquí voy a mandar un password así escondido. Un nombre, un apellido, en fin. ¿Listo? Vamos a hacer el envío. A ver qué nos dice. Entonces, miren, nos dice nombre tan, apellido tan, contraseña tan, eso ya lo hemos visto. En dirección, miren que se comporta igualito que como los inputs de tipo text anteriormente trabajados. Ahora, género, miren, solo llegó un género femenino, porque era el que teníamos seleccionado. O sea que nosotros al seleccionar
el botón femenino, inmediatamente lo que hicimos es que el navegador solo enviara este campo. Este otro campo lo ignora completamente, solo envía este campo, un solo género con el valor femenino. Si usted no coloca el valor, usted va a estar perdido, ¿vale? Es la única manera en que usted identifique o diferencie más bien uno y otro radio, porque los dos radios tienen el mismo nombre. Mira, los dos tienen el mismo nombre, solo se diferencian en el valor, ¿ok? El valor que es el valor que va a pasar como parámetro dentro de ese formulario, ¿ok? Lo mismo ocurre aquí con el RH. El RH de tipo radio tiene el nombre RH y valor más o valor menos. A pesar de que las etiquetas digan positivo y negativo, los valores que van a pasar dentro de los parámetros de formulario son estos, el más y el menos. Y eso es lo que nosotros recibimos acá, RH más. Ese es el valor que nosotros capturamos. No fue el valor positivo, que finalmente eso era simplemente una etiqueta de adorno para que nuestro cliente no se perdiera y supiera que ese era el botoncito de RH positivo, ¿vale? Pero el valor realmente venía de acá, dentro del campo de tipo input, ¿vale? ¿Preguntas hasta ahí? ¿O todo ok? Ok, perfecto. Bueno, chicos, alcanzamos a hacer un último tipo de campo. Alcanzamos a hacer un último tipo de campo y hasta ahora sí estamos agotados. Uy, dime. Y a mí me falta todavía una clase que voy hasta las 11 de la noche. Hoy sí es largo. Bueno, entonces, vamos a ver un último tipo de campo y nos vamos a descansar. Otro párrafo, un label puede ser. Y vamos a ver, vamos a ver gustos o intereses. Gustos. Entonces, me gustaría capturar los gustos de una persona. Entonces voy a crear un campo de tipo input. Ok. A ver, input de tipo checkbox. Ya. Permítanme un segundo, voy a prender la luz que ya está. Listo. Entonces es un campo de tipo checkbox. Podemos colocarle un nombre. No, podemos no. Debemos colocarle un nombre. Corrijo ahí. Entonces, si son los gustos, de pronto podríamos decir lectura, nombre, lectura. Puedo crear otro campo de tipo checkbox. Y el nombre, la música, ¿cierto? Me gusta la música. De pronto otro checkbox y el nombre caminar. Sí, claro, también. Eh, sí, ahí perfectamente podríamos hacer algo así. Sí, hagámoslo. Input de tipo checkbox. Multipliquémoslo por 5. Ya tenemos los elementos y vamos a llamarlo caminar. eh, Listo, mira. Input de tipo checkbox y lo multipliqué por 5. Todos los elementos, virtualmente todas las etiquetas las pueden generar con Emmet, ¿vale? No soy como tan buen maestro de Emmet. Hay muchas abreviaturas. Estoy en esas. Estoy tratando de aprenderme la mayoría de datos, pero bueno, ahí vamos. Tocas con práctica. ¿Listo? Entonces, leer, caminar, eh, la música. Ahí hice 5. El café.
y el cine. Ok, tenemos 5 checkbox de gustos. Vamos a actualizar. Perdón, vamos a actualizar. Listo. Y miren, ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Obviamente no tienen etiqueta, entonces nos toca ponerle como una etiquetica al lado que nos diga de qué se trata cada uno. Leer, caminar, la música, el café y el cine. Cine, no, cine. Guardemos, actualicemos, toca. Y ahora sí, tenemos... ya se me... Gustos, leer, caminar, música, café y cine. Entonces, miren que no ha sido descuido, sino es intencional. Solo cambié los nombres y no dije nada más. Eventualmente yo podría ponerles valores a cada uno de ellos, así como hice aquí, ¿cierto? Valor alguna cosa, valor alguna cosa, alguna cosa, valor alguna cosa. Pero pues en realidad no es como de mucha importancia el valor en el caso de los checkbox, ¿ok? Contrario a los radio, que en los radio el valor es el que le indica finalmente qué fue lo que se le seleccionó. En los checkbox no, el valor no importa. Lo que importa en el checkbox es el nombre, ¿ya? El nombre es lo que tiene que ser único dentro de ese checkbox. El nombre finalmente es el que nos indica qué checkbox fue el que seleccionar. Vamos a probar, voy a seleccionar leer, voy a seleccionar música y voy a seleccionar café. Voy a dejar sin seleccionar caminar y... bueno, leer, música y cine son los que seleccioné. Caminar y café son los que dejé sin seleccionar. Voy a retornar al tamaño normal de mi formulario y voy a decirle inscribir ahora. A ver qué nos llega. Entonces, bueno, si no le puse ni nombre, ni apellido, ni contraseña, ni dirección, ta, 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 ta. Ojo, lo que yo quería ver es esto, leer música y cine. Mire que llegan como tres valores independientes, ¿ok? Leer música y cine. Ojo, los que no seleccioné, que fueron caminar y café, sencillamente nunca llegaron, ¿ya? Y si nunca llegaron, pues cuando yo estoy procesando el formulario, los que nunca llegaron, pues es que no los seleccionaron. Y ya, pare de contar. Ese es el por qué nosotros no necesitamos o no es obligatorio que tengamos un value dentro de los checkbox. No es obligatorio. Eh, porque no lo seleccionamos. No seleccionamos ninguno. Ni género ni RH, ninguno de los dos llegó. Pero si tú lo seleccionas, efectivamente va a llegar. Esa es la necesidad de tener, de poder validar formularios para verificar que el campo sí se haya seleccionado o no se haya seleccionado. Eso lo hacemos ahorita que acabemos, bueno, mañana que acabemos con el tema de formularios, vamos a ver cómo podemos obligar a nuestro cliente a que complete o llene campos o datos dentro del formulario. ¿Vale? Por ahora, lo importante que quiero que verifiquen es que si usted deja de seleccionar alguno de los elementos, finalmente no va a llegar, solo van a llegar los que están seleccionados. Entonces, para el tema de los checkbox, con simplemente el nombre, ya puedo verificar si fue seleccionado o no. Contrario a los radios, que los radios sí necesitan un valor. Sí, necesitan el valor para poder uno identificar qué radio fue el que seleccionaron. Si no tenemos el valor, no hay forma de que nosotros podamos identificar cuál fue el radio que seleccionaron cuando hagamos el envío de nuestro formulario. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas hasta acá? Bueno, listo chicos. Entonces, son casi las 5:30. Vamos a descansar ahora sí. Eh, el día de mañana voy a dejar el primer tallercito. Mm,
¿Me recuerdan cuántos de ustedes son que ya vienen del grupo de CSS? Uno, Diana. David me parece que también, ¿no? Eh, ¿Quién más? No me acuerdo. Bueno, no, me toca cambiar el ejercicio de formularios. Ah, tranquilos, tengo uno de pizzas. Sí, claro, claro, es que toca que practiquen. No, tengo uno de pizza muy chévere. El que ustedes hicieron fue uno de formularios de contacto, pero tengo uno de pizza bien chévere, se lo pongo mañana. Es igual, es lo mismo, solo es que no, no cambia nada. No cambia nada. Lo pongo mañana. ¿Nos toca qué? Que esta misma semana me realicen el taller, por favor. ¿Listo? Porque estamos muy cerquita a finalizar noviembre y mis cursos se cierran en noviembre. No tengo opción de pasarles notas después de noviembre. O sea, prioridad, pasen los talleres, vayan a medida que les voy colocando talleres, vayan haciendo sedes y vayan subiendo lo antes posible. Si nos quedan clases por realizar después de noviembre 30, las terminamos de montar en diciembre. ¿Listo? Terminamos de montar iniciando diciembre. Pero los talleres sí, lo que vaya de aquí a noviembre 30, sí, lo que vaya de talleres no tendría el cómo más cargarlos porque no, es que ya se nos acabó el año. Ya está todo muy encima. Ahora imagínense cómo es el grupo, cómo le toca al grupo que arranca hoy. Le toca más terrible,